Bueno, luego de interrumpida la grabación, continuamos. Nos falta muy poquito. Continuamos con la diapositiva que estábamos proyectando. Aguarden un segundo. Ahí está. Estábamos hablando de la relación, del vínculo entre la realidad y la teoría para Max Weber. Este, Esta idea del recorte, de la tipología o la importancia de estos conceptos tipos, cómo concibe eh, Max Weber la realidad social. La realidad siempre es una construcción que hacen los individuos, no existe realidad por fuera de aquel sujeto que es capaz de conocer, ¿no? Entonces, eh, nunca esa realidad puede ser exterior al individuo como suponían eh, Durkheim, como suponía Marx, ¿no? La realidad social para Weber es histórica, singular y concreta. Este, Perdonen, pero hubo acá una interrupción con la pantalla compartida. Voy a tratar de compartir de nuevo. Ahí está. Entonces les decía, para Max Weber la realidad social es histórica, es singular y concreta, pero también cree que la realidad social presenta ciertas regularidades, que son relevantes. Pero el hecho de que existan regularidades no quiere decir que en el ámbito de lo social existan leyes o una estructura unívoca de la realidad que se rija por leyes que se pueden descubrir. Solo significa que hay hechos o características o tipos, ¿m?, que se repiten. Hay tipologías de fenómenos. La teoría weberiana la va a construir a partir de esas tipologías, de estas tipologías, lo que él va a llamar tipos ideales. Entre el abordaje individualizado, entonces, historiográfico, concreto, de los fenómenos sociales y las regularidades empíricamente observables y comprobables, Weber va a ubicar entonces una teoría tipológica sobre la realidad social. La sociología, para Max Weber, construye conceptos tipo, típicos, ¿m?, y se afana por encontrar reglas generales de la cabeza. Esto en contraposición con la historia que se esfuerza por alcanzar el análisis e imputación causales de las personalidades, estructuras y acciones individuales consideradas culturalmente importantes. La sociología se distingue, en todo caso de la historia, en esta cuestión, en los conceptos tipos, en las tipologías. ¿Mm? La teoría de la acción social weberiana, entonces, es una teoría tipológica desarrollada en términos de probabilidad. Ya que no hay leyes, no se puede predecir tal o cual fenómeno, sino se puede hablar de probabilidad. Todos los conceptos de la teoría política y social de Max Weber son definidos en términos tipológicos y en términos de probabilidad. Es decir, si ocurre A y ocurre B, es probable que ocurra C. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no?, dada una situación, es el comportamiento probable típico que sucede en esos casos de los actores va a ser C. ¿Mm? O también, como lo hace al definir el poder. Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquier sea el fundamento de esa probabilidad. ¿Mm? Los tipos ideales son conceptos abstractos
son conceptos ideales, no ideales en el sentido de deseables, ¿eh? Este, em, son ideales, conceptos ideales en los que se fijan algunos significados. Este, no son la realidad, los tipos ideales no constituyen la realidad, sino son un medio o un recurso para poner en marcha un proceso de conocimiento. ¿Mm? Son abstracciones. Eh, Entre las regularidades observables o las regularidades típicas en el plano de lo real que Weber considera significativas, o sea, merecedoras de ser conocidas y por lo tanto motivos de recorte y de teorización tipológica, se encuentra la acción social. La acción social es un tipo de acción, de acción individual, de acción humana. La acción social es un tipo de acción que va a constituir el punto de partida de la teoría de Max Weber y va a ser el objeto central de su sociología. Veamos entonces qué es la acción social. Es el objeto de la sociología como ciencia. La acción social surge del desacople entre las necesidades humanas, materiales o espirituales. Max Weber no es un materialista, y los recursos siempre escasos, lo cual lleva a la asociación de los individuos, a la planificación y al trabajo. La acción social además se presenta como una regularidad empírica, como un hecho repetido, cuyo motivo o fundamento principal es la satisfacción de necesidades. Veamos qué es la característica de la acción social. La acción social es una acción. Una acción. ¿Cómo define el concepto de acción Max Weber? Como toda conducta a la que él o los actores enlazan un sentido subjetivo. Eso es una acción. Un sentido subjetivo. El ejemplo que usamos frecuentemente es el hecho de pescar, la acción de pescar. Por ejemplo, a mí me gusta ir a la ribera de Quilmes con mi cañita, mi sillita, los sábados a la tarde, sentarme en el muelle, tirar la caña y pescar. Eso es una acción, yo le imprimo un sentido. ¿Cuál es para mí el sentido de esa acción? Y es recrearme, es relajarme, el sentido es contemplar la naturaleza, contemplar el río, pasar el tiempo, divertirme. ¿Eso lo hace una acción social? No, simplemente es una acción a la que yo le enlazo un sentido. ¿Qué es lo que va a agregar la acción social? ¿Qué es lo que agrega la acción social a la acción? Max Weber va a decir, la acción social es una acción cuyo sentido está referido a la conducta de los otros, orientándose por esta en su desarrollo. Por ejemplo, si yo en vez de estar acá sentado dando una clase de sociología de la educación, estuviera en el río de la Plata o en el río Paraná con un bote pescando, y en vez de pescar con caña, pesco con una red y trato de ir a pescar a determinados lugares donde sí que voy a sacar cierto tipo de peces que son más demandados que otros. Y mi oficio, mi modo de sustento es la pesca. El hecho de pescar es una acción social, no solo es una acción individual. ¿Por qué? Porque el sentido de la acción está referido a la expectativa que yo tengo respecto de las conductas de los otros, de quienes me van a comprar en el mercado los peces los pescados que yo obtengo en el río. Entonces yo sé que hay más demanda de dorados que de lisas, o más demanda de pejerreyes que de pacú, por
por nombrar algunas especies. Entonces voy a tratar de orientar mi acción en ese sentido. En el sentido de que, en el sentido referido por la conducta de los otros. Esta es la diferencia entre la acción de pescar como acción recreativa, individual, que no está orientada por la conducta de los otros, y la acción social, pescar porque es mi modo de sustento, porque yo vivo de eso, porque vendo el producto de la pesca, ¿eh? Y en tal sentido, esa acción social está siempre orientada por la conducta de los otros, por lo que yo espero que sea la conducta de los otros. Max Weber entonces va a definir, como buen tipologista que es, ¿eh? 4 tipos de acción social. El tipo de acción social, a su vez, tiene 4 tipos de acción. Dice, toda acción social puede ser concebida como alguno de estos 4 tipos. Incluso toda acción social siempre tiene eh, eh, características de 1 o 2 o 3 tipos juntos, ¿no? Siempre hay alguna que prevalece. Pero él distingue 4 tipos de acción social. La primera es la acción racional con arreglo a fines, que está determinada por las expectativas en el comportamiento, tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y emplea esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios, racionalmente sopesados y perseguidos. Es decir, si yo pesco y yo sé que hay más demanda de pejerreyes que de lisas, voy a intentar obtener, mis acciones van a estar orientadas a obtener pejerreyes. Voy a tratar de buscar dónde están los bancos de pejerreyes en el río para sacar más pejerreyes. Este, el directorio de una empresa siempre orienta sus fines a mejorar la productividad, expectativas racionales. Este, eh, y esas expectativas son condiciones o medios para el logro de fines. En el caso de una empresa, obtener una ganancia, maximizar la ganancia obtenida. Es decir, hay una adaptación racional de los medios a los fines perseguidos. Hay otro tipo de acción social racional que no se ajusta a los fines que uno persigue, sino que se ajusta a los valores. Puede ser, por ejemplo, que haya una empresa que tenga una finalidad social cuyo logro no sea la ganancia, que se ajuste a valores, que se ajuste a asistir a ciertas comunidades desfavorecidas en el conurbano bonaerense. En general, las empresas, por ejemplo, de la economía social y solidaria, ¿eh? se ajustan a valores, a los valores de la economía social. Este, eh, o racional con arreglo a valores, uno opera o orienta sus conductas no por un fin en sí mismo, sino porque cree que esa conducta se adapta a sus valores, a sus principios, porque es deseable que así sea. Estas conductas están determinadas por las creencias conscientes en el valor ético, estético, religioso, de cualquier otra forma como se lo interprete, propio y absoluto de una determinada conducta sin relación alguna con su resultado, o sea, puramente en méritos de ese valor. Yo realizo tal acción, oriento mis acciones en tal sentido, porque creo que es ético, porque creo que es justo hacerlo, ¿eh? O porque creo que se adapta a un deber ser. Este, ¿Se entiende? En tercer lugar, hay conductas que no son racionales, lo que no quiere decir que sean irracionales, pero
que no están orientadas por la educación, por la adecuación de la acción de los medios a los fines o a los valores. Esta acción es la acción afectiva. Es la acción especialmente emotiva que está determinada por afectos y por estados sentimentales actuales. Desde actuar en lo que en términos forenses se habla de actuar en estado de emoción violenta, ¿eh? Cuando alguien comete un crimen, este, hasta la acción de una madre de cuidar, alimentar a sus hijos, ¿no? Es una acción fundamentalmente afectiva, no hay especulación racional en el afecto o en el cariño que una madre le da a sus hijos, ¿no? En contenerlos emocionalmente cuando sufren, cuando les duele algo, cuando... es pura acción afectiva, el amor que rige la vida familiar, los grupos de amigos, etcétera, etcétera. Y por último, otro tipo de acción no racional es la acción tradicional, que está determinada por una costumbre arraigada, arraigada socialmente. Determinadas festividades, determinadas músicas, determinados encuentros. En las ciudades del interior todavía, o incluso en el conurbano, es muy frecuente encontrar las peñas, en los lugares en los que tradicionalmente se encuentran las personas para compartir música, anécdotas, expresiones artísticas. Este, a veces hacemos las cosas y no nos explicamos muy bien por qué las hacemos, las tenemos que hacer, este, porque es una tradición, existen tradiciones familiares, eh, eh, celebraciones religiosas. Nosotros acabamos de celebrar Semana Santa. ¿eh? Semana Santa puede ser, o celebrar la Pascua puede ser una acción racional con arreglo a valores para alguien que es creyente, y le da un sentido religioso a la celebración, pero también una acción tradicional para aquel que no tiene una práctica religiosa consecuente, pero se reúnen a celebrar en familia porque es una tradición. Son acciones tradicionales. Están determinadas por costumbres que están arraigadas en el tiempo y en la historia. De modo tal que cualquier acción social encaja al menos en uno de estos cuatro tipos. Y en muchos casos en más de uno. O sea, nunca aparecen en forma pura la acción social. Ahora, a partir del concepto de acción social, Max Weber va a focalizar en un tipo de acción social que él va a llamar relación social. ¿Qué es una relación social? Es una forma específica de la acción social, que consiste en una conducta plural. Si la acción social es individual, la relación social es una conducta plural, es decir, una conducta de varios, que por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente referida y se orienta por esa reciprocidad. Una relación social, repito, es una conducta plural de varios que por el sentido que encierra se presenta como recíprocamente referida y se orienta por esa reciprocidad. La universidad es una relación social, el aula es una relación social. Este espacio, este Zoom, esta clase virtual, es una relación social. Orientamos recíprocamente nuestra conducta, y está referida, siempre esta conducta está referida a otros. ¿eh? Y supone esta reciprocidad, supone que
hay un profesor que dicta su clase y hay estudiantes que participan, ¿eh? Entonces, nuestras conductas se van a orientar por esa reciprocidad. ¿Mm? Se supone que lo que yo tengo que hacer es dar clase, ustedes lo que tienen que hacer es participar, preguntar, consultar, participar de la construcción del conocimiento propia de esta clase. ¿Mm? La nuestra, entonces, la relación docente-estudiante, es una relación social. ¿Eh? El tipo ideal de relación social se desdobla a su vez en diversas direcciones. ¿Mm? Es el sustrato de los conceptos de orden y de validez, que a su vez concurren a especificar el concepto de legitimidad. ¿Por qué? Porque el concepto de relación social, obviamente, la relación docente-estudiante es una relación social, pero hay relaciones sociales a las que Max Weber va complejizando, ¿no? Va complejizando. Este, eh, entonces, orden y validez también va a ser el fundamento de los conceptos de sociedad, de comunidad, de asociación, de poder, de dominación, de Estado, ¿eh? Todos conceptos o tipos ideales que va a ir elaborando Max Weber a partir del tipo de relación social. Orden y validez, retengan esto. Entonces, decíamos recién, relaciones sociales más complejas que la relación docente-estudiante. Suponen, obviamente, en la relación docente-estudiante hay un orden y una validez. El orden está dado por el contexto de enseñanza de la universidad. ¿Eh? Este, eh, eh, una, el orden dominado por una currícula, por un plan de estudios, por una institucionalidad que tiene la universidad, que enmarca ese orden de relaciones. Pero la validez está dada porque ustedes aceptan esta relación social. Es decir, si no hubiera estudiantes, no habría profesor. Ustedes de alguna manera legitiman ese orden, ¿m? Lo aceptan, porque si no, no se inscribirían en una universidad para cursar una carrera, ¿m? No se inscribirían en una materia para aprobar o para obtener un título. Orden y validez. Y punto seguido. Entonces decíamos, dentro del orden y validez que guían y rigen las relaciones sociales, hay relaciones que van adquiriendo mayor complejidad y son esas las que les van a interesar particularmente a Max Weber. Una de estas relaciones son las relaciones de poder. Max Weber va a definir el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia, y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Es decir, yo ejerzo mi poder porque puedo, ni más ni menos. Es la probabilidad de imponer mi propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. A ver, si a mí me están apuntando con un revólver en la cabeza y me están pidiendo que entregue mi billetera, eh, hay una alta probabilidad de que el que tiene el revólver en la mano se salga con la suya, ¿no? Y ponga su propia voluntad. Yo no voy a tener opción. ¿Mm? No voy a tener opción. ¿Mm? No puedo oponer resistencia a esa acción. ¿Mm? Eso es una relación de poder. ¿Mm? El poder puro y duro, ¿no? Es aquel que es capaz de imponer una voluntad aún contra toda resistencia
y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. No importa que sea ilegítimo, que sea un crimen, que sea contra las leyes, yo no puedo decirle al que me está apuntando en la cabeza, digo, la acción que usted está llevando es ilegal y está penada por las leyes. Lo mejor que yo puedo hacer es hacer cumplir con la voluntad de quien me está apuntando a la cabeza. ¿Mm? Eso es el poder. ¿Mm? El tipo ideal de poder es ese. Ahora, Max Weber va a hablar de un tipo especial de poder, que lo va a llamar dominación. Y la dominación ahí se empieza a distinguir del poder. Dice, la dominación es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado contenido entre personas dadas. Es la probabilidad de encontrar obediencia, no ya de imponer la propia voluntad. ¿Eh? Fíjense que se invierte. Poder lo define desde quien ejerce el poder, desde quien maneja el gatillo, desde quien aprieta el gatillo. La dominación la define desde la probabilidad de encontrar obediencia, es decir, a partir de aquel que obedece. ¿Mm? Hay un cambio de eje. ¿Mm? La dominación es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. Es decir, la dominación supone la obediencia, pero supone un mínimo interés en obedecer. ¿Mm? A esto remite el problema de la legitimidad, ¿Mm? o de lo que Max Weber va a llamar la dominación legítima. ¿Mm? Hay un grado de conformidad por parte de quienes obedecen. Quienes participamos del mismo orden social en la sociedad argentina, por ejemplo, nos consideramos ciudadanos de la República Argentina, participamos de un mismo orden social. ¿Mm? Entonces hay un mínimo interés en obedecer las leyes, ¿eh? En obedecer las normas que rigen el funcionamiento de esa sociedad. No estamos todo el tiempo impugnando tal o cual medida. Pagamos nuestros impuestos, este, eh, cumplimos con la obligación de ir a votar cada 2 años, este, asumimos ciertas cargas públicas, por ejemplo, cuando nos convocan, si nos convocan a ser autoridades de mesa en una elección, este, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un mínimo interés en obedecer, en la dominación. En el poder no importa que haya un interés o no haya interés, no hay posibilidad de resistirse. En la dominación hay un compromiso subjetivo, hay un compromiso intencional de las personas que participan de ese orden de dominación, de esa relación social, en obedecer. Y a esto remite el problema de la legitimidad. Un orden de dominación legítimo es aquel que encuentra obediencia, pero que encuentra también un interés en obedecer. Ese interés legitima esa relación de dominación. Hay una conformidad. Entonces, esta creencia en la legitimidad descansa en que los actores aceptan a ese orden social y lo consideran como válido. Lo consideran como válido. Max Weber, entonces, va a definir 3 tipos ideales de dominación legítima. La dominación racional legal, propia o preponderante en las sociedades capitalistas y occidentales avanzadas. La dominación racional legal descansa en la creencia en la legalidad de las ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer una autoridad legal racional,
¿eh? En general, esta autoridad legal racional se expresa a través eh, de una forma burocrática, ¿no? El concepto de administración burocrática es propio de esta dominación racional legal. Yo les aconsejo ver la película Brasil, una película de Terry Gilliam de los años 80, porque ahí aparece muy claramente un sistema en el extremo, ¿no? En su extremo, en su modo tal vez más puro, de su organización burocrática, un orden racional legal. ¿Mm? Pero también el orden racional legal es el que rige la vida de las empresas capitalistas modernas, ¿no? Mm. Una dominación legítima que es tradicional, uno obedece, la dominación descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde tiempos lejanos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad. Entonces, vamos a decir que en una dominación tradicional, ¿eh? La autoridad es una autoridad tradicional. Esto sucede sobre todo en sistemas monárquicos, por ejemplo, o en religiones muy institucionalizadas. ¿eh? La autoridad del Papa, por ejemplo, para la Iglesia Católica, es una autoridad tradicional. ¿eh? Este, eh, Se cree en que esa figura es una figura legítima y que esa legitimidad descansa en la tradición. ¿Mm? Ahora, en tercer lugar, el tercer tipo de dominación legítima va a ser la carismática. La dominación carismática va a descansar en la entrega extracotidiana, ¿eh? A la santidad, al heroísmo o a la ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ellas creadas o reveladas. En ese sentido, va a ser una autoridad carismática. ¿eh? Una autoridad carismática. Carismática era la autoridad de Jesús, ¿no? De Jesucristo. Este, pero carismática también es la autoridad del Führer en la Alemania nazi. Carismática también era la autoridad de John Fisher Kennedy en Estados Unidos. Buena parte de su autoridad, si bien descansaba en un orden racional legal, estaba constituida por sus cualidades personales de liderazgo. ¿Mm? Carismática era el liderazgo, la autoridad que tenía Juan Perón, por ejemplo, ¿no? En Argentina. Carismática también es la autoridad que tiene determinadas figuras, por ejemplo, Maradona. Esas cualidades personales, este, tanto dentro como fuera de la cancha, lo constituían en una figura, en una autoridad. ¿Mm? Este, eh, por supuesto que estos tres tipos de dominación nunca se dan en forma pura, ¿eh? Siempre se dan de manera por ahí combinada, ¿no? Eh, en el régimen racional legal, la autoridad descansa en ese orden legal, en la administración burocrática del Estado, de una empresa o de una organización, pero también esa legitimidad puede descansar en parte en el carisma, en las cualidades personales de quien ejerce ¿eh? En ese momento la autoridad. ¿Mm? Por supuesto que en términos eh, más puros, la autoridad carismática depende pura y exclusivamente del liderazgo, de las cualidades del líder, ¿no? El Gengis Khan, Atila, Julio César, a lo largo de la historia, fueron líderes, claramente líderes carismáticos, ¿no? Que más allá del orden social, expresaron un liderazgo que se basaba en sus cualidades heroicas o ejemplares personales.
De todos estos tipos de dominación, a Max Weber le va a interesar en particular esta dominación racional legal, ¿m? Que es propia, dice, es propia de Occidente y es propia del capitalismo en Occidente. En ningún otro lugar del mundo, dice, surgió con tanta fuerza, este tipo de dominación racional legal. Que normalmente entre el que manda y los que obedecen, en la dominación racional legal existe un cuadro administrativo, ¿m? Que se encuentra al servicio del mandatario. Cada tipo de dominación tiende a poseer un cuadro administrativo determinado, más o menos complejo. ¿M? Es decir, la dominación tradicional puede tener una corte, un rey tiene una corte, ¿no? El cuadro administrativo es la corte. Este, eh, Jesús tenía sus discípulos, ¿no? Eh, la iglesia tiene a sus cardenales, sus obispos, sus sacerdotes. Este, eh, Ahora dice, la dominación racional tiene su propio, dominación racional legal tiene su propio este, tipo de cuadros administrativos que están constituidos en un aparato burocrático. Esto es lo que diferencia a estos cuadros administrativos propios de una dominación racional legal de los cuadros administrativos propios de otros tipos de dominación. ¿Mm? El aparato burocrático, la burocracia. La burocracia rige tanto para las empresas capitalistas modernas como para las organizaciones no gubernamentales, como para las instituciones estatales, o las instituciones de gobierno. Todas van a compartir estas características. Un aparato burocrático está compuesto siempre por funcionarios, funcionarios individuales, que son personas libres que se deben exclusivamente a su cargo. Es decir, cuando uno es nombrado juez de la Corte Suprema, no puede ser al mismo tiempo ejercer como abogado, ser al mismo tiempo fiscal o, como ahora se corre el riesgo, presidir el Consejo de la Magistratura. ¿Mm? Uno se debe exclusivamente a su cargo. Yo no puedo ser secretario de Industria y al mismo tiempo dirigir una empresa. O uno o lo otro. Si yo tengo una empresa, tengo que renunciar a la dirección de esa empresa para ejercer mi cargo en el Estado, o en otra empresa. ¿Mm? Son personas libres que se deben exclusivamente a su cargo. En segundo lugar, están organizados en base a una jerarquía administrativa rigurosa. En toda estructura burocrática hay un escalafón, un organigrama. ¿eh? Hay reglas, además, para ascender en ese escalafón, en ese organigrama. Estos funcionarios, en tercer lugar, también poseen competencias rigurosamente establecidas. El secretario de Industria no tiene, o el ministro de Industria, no tiene por qué decidir en áreas que no son de su competencia. ¿Mm? No puede decidir en función de qué obras públicas son necesarias o qué rutas tienen que asfaltarse o qué represas se tienen que construir. ¿Mm? Es decir, sus competencias están rigurosamente establecidas. Tienen que encargarse de promover el desarrollo industrial, vincularse con tales o cuales empresarios, promover la inversión, decidir qué actividades son estratégicas para la industria, etcétera, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, esos funcionarios se rigen por un contrato. Contrato en un sentido amplio, un contrato preciso. En ese contrato se describen sus funciones, sus tareas, sus roles, el alcance de las mismas, y como contraprestación reciben una retribución en dinero. Se estipula una dedicación, un tiempo de trabajo determinado, una duración,
y a cambio de esa actividad recibe una retribución en dinero. ¿Mm? En quinto lugar, esos funcionarios ejercen el cargo como su única o principal profesión. En sexto lugar, los funcionarios tienen ante sí la posibilidad de hacer una carrera. ¿Mm? En el Poder Judicial uno puede empezar como meritorio y terminar como juez, ¿no? Eh, en, en la universidad uno puede empezar como adscripto o ayudante de una cátedra, luego concursar en un cargo de jefe de trabajos prácticos, un cargo como adjunto, como profesor asociado, como profesor titular. ¿Mm? Es decir, hay una posibilidad de hacer una carrera. En séptimo lugar, estos funcionarios se desempeñan estableciendo una separación clara entre los medios administrativos a su disposición y sus respectivos patrimonios personales. La computadora que yo uso en mi oficina, en mi trabajo como profesor, como docente, no me la puedo llevar a mi casa. El proyector que uso para dar mis clases son herramientas, son medios administrativos que sirven para el ejercicio de mi función, de mi cargo, pero que están inventariados, son parte del patrimonio de la universidad, no son parte de mi patrimonio. Yo no puedo disponer libremente de ellos por fuera de la función que estos tienen. ¿Mm? Hay una división entonces de los medios administrativos a mi disposición y los respectivos patrimonios personales. Y por último, los funcionarios estamos sometidos a una vigilancia administrativa. Hay mecanismos de control, mecanismos de evaluación, a nosotros como docentes, como funcionarios que somos de una universidad, periódicamente nos someten a una evaluación interna y a una evaluación externa. Ustedes mismos, los estudiantes, responden encuestas periódicas cuando terminan los cursos que evalúan nuestras tareas. Nosotros tenemos que dar cuenta como docentes investigadores de la producción en investigación, de las publicaciones que hacemos, de los congresos a los cuales concurrimos, de las clases que hemos dado, en fin, eh, tenemos que marcar tarjeta, ahora es poner el dedo en un lector óptico, cada vez que ingresamos a nuestro puesto de trabajo para dar fe de que estamos concurriendo y cumpliendo con los horarios previstos y con las tareas establecidas. Es decir, hay una vigilancia administrativa en cada caso. Eh, ¿Por qué es importante para nosotros eh, pensar en la dominación racional legal que plantea Max Weber y sobre todo en las características de la burocracia, como el modo en el que esa dominación racional legal se despliega? Porque Max Weber va a caracterizar al sistema educativo y a la escuela como parte de esa burocracia, ¿eh? Como parte de esa burocracia. ¿Mm? Los docentes, ¿Mm? Los docentes de una escuela, de una universidad, cumplen con todos estos requisitos del aparato burocrático. ¿Mm? Son personas libres que se deben exclusivamente a su cargo, están organizados en una jerarquía administrativa, poseen competencias rigurosas, se rigen por un contrato, ejercen el cargo como su única o principal profesión, pueden hacer una carrera, se desempeñan estableciendo una separación clara entre medios administrativos y sus propios patrimonios y están sometidos a una vigilancia administrativa. El docente, el maestro, es un funcionario de un aparato burocrático que es la escuela. ¿Mm? Y en esos términos, entonces, para Max Weber, va a haber que concebir a la escuela.
Para Max Weber, toda relación social en la que se comprueba la presencia de un jefe o de un soberano, ya sea un Estado, una directora de escuela, el presidente de una asociación barrial, ¿eh? o el director de una empresa, toda situación en la que se comprueba la presencia de un jefe o de un soberano implica una situación de dominación. La escuela, la familia, el ejército, la empresa capitalista moderna, el gobierno, los partidos políticos, un club de fútbol. Pero el interés de Max Weber se va a orientar específicamente hacia el campo de la política y el campo de los partidos. Una regularidad empírica que deriva en la constitución de un tipo ideal es el Estado. El Estado, va a decir, es una regularidad empírica. Es un tipo ideal de dominación racional legal. El Estado, va a decir Max Weber, es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí, con éxito, el monopolio del ejercicio de la coacción física legítima. Repito, el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio del ejercicio de la coacción física legítima. Destaco acá las palabras territorio. Un Estado sin territorio no es un Estado. Es decir, un Estado ejerce su soberanía dentro de un territorio delimitado. Esa soberanía se expresa en el monopolio del ejercicio de la coacción física legítima. Es decir, que tiene la legitimidad suficiente como para ejercer esa coacción física. Y ese territorio delimita hasta dónde llega el alcance de ese poder de coacción física legítima y empieza el de otro Estado. En Occidente, entonces, va a decir Max Weber, se desarrolló de manera exclusiva una forma de Estado que él denomina Estado racional, resultante de la conjunción del derecho racional y la burocracia profesional. Es en estos términos en los que Max Weber va a analizar el rol de la educación y el rol de la escuela como aparato burocrático al servicio del Estado, al servicio de la dominación racional legal del Estado moderno. Con esto damos por terminada esta, eh, esta articulación entre los tres padres de la sociología o los tres clásicos. Creo que hay elementos suficientes entonces con la lectura de la carpeta como para poder realizar ese cuadro comparativo que les planteo en la actividad de la semana pasada, en el foro, que está planteado al terminar la unidad 1 en la carpeta de trabajo. Muy brevemente voy a decir algunas palabras acerca de qué es lo que sigue. En la unidad 2, la unidad 2 empezamos básicamente con dos escuelas de pensamiento que están en continuidad con los cuerpos teóricos que han producido los clásicos, los padres de la sociología, pero que dan algunas vueltas de tuerca. En primer lugar, las teorías funcionalistas, básicamente la teoría estructural funcionalista de Talcott Parsons, y algunas derivaciones en particular como la teoría del capital social, teorías que son propias básicamente, o propias, que han tenido una gran difusión y un gran predicamento en las políticas públicas implementadas por el estado de bienestar keynesiano, sobre todo en la posguerra, ¿no? A partir de la década del 50. Estos modelos obviamente que entran en crisis en la década del 70, pero que son sociedades relativamente
estabilizadas, con algún grado importante de movilidad social ascendente, que estaba dado obviamente por la inclusión en el sistema educativo. Es decir, el estructural funcionalismo hereda, en todo caso, su concepción organicista, positivista de, de la teoría durkheimiana, la división del trabajo social, pero también es fuertemente influida por la teoría de la estratificación social del pensamiento de Max Weber. ¿Mm? Este, eh, entonces, en función de estas influencias, el estructural funcionalismo va a ser una teoría que va a tender a legitimar, ¿m?, el sistema de dominación presente en el capitalismo industrial avanzado. ¿M? La existencia de diferentes roles, de diferentes funciones, va a estar legitimada, va a tender a estar legitimada por la idea de igualdad de oportunidades y la idea de meritocracia. ¿M? Yo les propongo el visionado de algunos videos en clase para ver cómo, de alguna manera, estos conceptos son legitimados socialmente, ¿eh? Este, eh, como un modo de, eh, de producir y reproducir un orden de dominación basado en la propiedad privada del capital industrial. Eh, una vuelta de tuerca sobre esto lo dan Schultz, con su teoría del capital social, ¿m? En el cual, analizando los factores que inciden en la producción, dicen, no, bueno, no es solo el capital que aporta eh, el, el capitalista, el capital económico, sino que hay que considerar como un factor productivo el capital humano. Es decir, todo aquel componente de conocimiento, de formación, de destrezas, de habilidades, que a lo largo de su vida productiva, de su formación, de su educación, se requiere una persona para ejercer tales o cuales roles relevantes para la sociedad. ¿Eh? Ya sea para ser un obrero industrial, un trabajador genérico, un trabajador especializado, un profesional, o un político. ¿Mm? Este, entonces, para producir un trabajador se requiere cierta inversión en capital humano, ¿sí?, en educación, en formación, en experiencia. ¿Sí? Este, y ese capital humano tiene que ser considerado como un factor de producción, tanto como el capital económico. Por eso dice, hay que considerar la inversión en educación como un elemento positivo. Hay que considerar la educación, el gasto educativo, este, eh, como una inversión, como un elemento más de la inversión económica. Este, es decir, por ejemplo, el valor de una empresa, ¿sí?, no solo está dado por sus instalaciones, por sus maquinarias, sino está dado, y sobre todo en las empresas intensivas en conocimiento, por el capital humano, está dado por aquello que saben hacer quienes integran esa empresa, aquellos que son capaces de hacer. Y eso se logra mediante la inversión educativa, en la teoría de Jules, por supuesto. Eh, Hasta aquí todo bien, creo que todos coincidimos, y es un elemento común en los discursos de los políticos, tanto en la derecha como en la izquierda, en la necesidad de invertir en educación, la importancia de considerar a la educación no como un gasto, sino como una inversión. Y creo que hoy todos coincidimos, ¿no?, en una inversión social. Este, el problema viene cuando se debate en quién y cómo
tiene que invertir, en primer lugar, quién es el sujeto de esa inversión. Si consideramos el modelo chileno que rige hasta el día de hoy, probablemente al sancionar la próxima constitución Chile cambie eh, radicalmente su legislación, pero el modelo neoliberal resultante del modelo de dominación neoliberal implantado en Chile por el pinochetismo, dice, la inversión educativa fundamentalmente la tiene que hacer la familia. ¿Mm? Este, por eso ha implementado un sistema de crédito eh, educativo, por eso las familias generalmente se tienen que endeudar de por vida, es una deuda que heredan los hijos de los padres, este, eh, y hay determinados circuitos educativos de mayor o de menor calidad, de mayor o menor prestigio, que otorgan credenciales más o menos valiosas, ¿eh? En función de la capacidad de inversión que tiene cada familia. ¿Mm? Si las posibilidades de inversión de una familia trabajadora son enviar a su hijo a, a una escuela pública en la que deben pagar una cuota relativamente eh, eh, baja, su hijo va a tener acceso a tal o a determinada formación y probablemente nunca pueda acceder a una universidad, ¿no? Es decir, la pregunta que hay que hacer a la teoría del capital humano es que la teoría del capital humano no responde es eh, quién es el actor que tiene que hacer esa inversión. Si la tienen que hacer las familias, los individuos, o la tiene que hacer el Estado, o la tienen que hacer las empresas también. Es decir, ¿qué rol tienen las empresas en la formación de sus propios trabajadores? Eh, y si es justo que cada individuo, que cada familia tenga que realizar esa inversión, porque los resultados van a estar en función de las capacidades de inversión que pueda hacer cada familia. Es decir, conduce necesariamente a un aumento de las desigualdades o a una reproducción de las brechas educativas. Eh, y otro riesgo, otra crítica que hay que considerar que se les hace a las teorías del capital humano es que tienden a poner excesivamente, incluso cuando existe un consenso en que esa inversión la tiene que hacer el Estado, este, en, en, existe una idea excesiva, un excesivo énfasis puesto en la educación como la llave para el desarrollo social y económico. Es decir, hay una confianza casi ciega en que una mayor inversión en educación ¿eh? supone a la larga un mayor desarrollo social, una sociedad más equitativa, una sociedad más desarrollada, más integrada. Y esto ha sido claramente desmentido por la historia reciente, a partir de los años 70, últimos 40 años de historia de los sistemas educativos han visto como nunca aumentar la, la inversión en educación, aumentar la matrícula eh, en todos los niveles educativos, y sin embargo las brechas sociales, las brechas de la desigualdad, este, mm, no solo no se han reducido, sino que han aumentado. ¿Mm? Han aparecido los fenómenos que se llaman de fragmentación social, ¿no? Las diferencias entre ricos, cada vez más ricos, y pobres, cada vez más pobres, se han ido ampliando, este, em, lo que da lugar a la aparición de los fenómenos que se llaman la inflación de credenciales, ¿no? Es decir, los, cuanto más se ensancha las franjas de abajo,
es decir, los que logran acceder a una educación primaria, las credenciales propias de la educación primaria tienden a devaluarse. Lo que hay que hacer es tener por lo menos una educación secundaria. ¿Mm? Ahora, cuando se extiende la educación secundaria, se hace obligatoria, y cada vez más población accede a esa educación, esas credenciales se devalúan. ¿Mm? Porque ya no alcanza con tener la educación secundaria para acceder a un buen trabajo. Hay que tener educación terciaria, técnica, universitaria. Este, y cuando se extiende la matrícula en las universidades, en los institutos técnicos, eso ya no alcanza. Hay que tener un posgrado, una maestría, un MBA, un doctorado, una especialización. Este, eh, y no todas las titulaciones de todas las instituciones valen lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo, disculpen las comparaciones, pero el título que puede dar una universidad pequeña del interior respecto de la titulación que puede dar una universidad como el MIT, o la Universidad de Harvard o Oxford. Eh, eh, es decir, el fenómeno de la inflación de las credenciales también desmiente este, eh, eh, en parte a la teoría del capital humano. ¿Por qué? Porque da cuenta de que no necesariamente una mayor inversión en educación produce sociedades más igualitarias, más equitativas. O mejor dicho, que la inversión en educación, en todo caso, es una condición necesaria, pero no suficiente para reducir esas brechas, esas desigualdades. Lo que nos lleva también a criticar a la teoría, los alcances de la teoría del capital humano, porque tiende a explicar el desarrollo social, el desarrollo humano, exclusivamente en términos de inversión educativa, soslayando las características que asumen los propios sistemas económicos y los sistemas de dominación, donde el capitalismo este, opera de diferentes formas, de diferentes maneras: países centrales, capitalismo periférico, este, eh, países dependientes. Mm, es decir, omite, digamos, criticar o incorporar eh, en la crítica de las desigualdades justamente las características del propio sistema económico, ¿m? Los sistemas de clase, los sistemas de reproducción de las relaciones de dominación de clase que suponen los distintos capitalismos imperantes en distintos países. Este soslayo, digamos, está al servicio de reproducir o de perpetuar la reproducción de las desigualdades. ¿Mm? Este, de modo que tanto el estructural funcionalismo como la, la teoría del capital humano, ya hacia principios de los 70 van a ser fuertemente criticadas desde lo que se llama las teorías críticas, las teorías reproductivistas, que van a criticar fundamentalmente esta idea, ¿no?, de la igualdad de oportunidades, esta idea funcionalista de la estratificación social. Van a denunciar al estructural funcionalismo como una ideología que tiende a legitimar el status quo, y van a focalizar fundamentalmente en cómo el sistema educativo opera para garantizar la reproducción de las relaciones de dominación de clase. ¿A través de qué? Esto lo va a señalar fundamentalmente el Tusser, a partir de lo que él llama los aparatos ideológicos de Estado, entre los cuales un aparato privilegiado es la escuela. La escuela como medio para reproducir las relaciones de dominación. ¿eh?
para perpetuar esas relaciones de dominación mediante, ¿qué? Mediante la ideología. ¿Mm? Este, em, entonces, con esto yo les quiero introducir lo que vamos a ir viendo en esta segunda unidad, las teorías estructural funcionalistas, dentro de ellas sobre todo la del capital humano, las limitaciones que tienen estas teorías, el contexto en el que estas teorías tuvieron eh, influencia, las ramificaciones que esas teorías tienen hacia la actualidad también, ¿no? Eh, y las críticas que desde el reproductivismo, tanto desde Althusser como Bowles y Quintin, como Baudelaire y, eh, y otros autores, han realizado este, desde el estructuralismo. En la tercera unidad, entonces, una vez visto esto, vamos a ver cuáles han sido los límites de estas críticas que desde el estructuralismo, desde el reproductivismo, este, se han alcanzado, y qué otras teorías, qué otras formulaciones han ido apareciendo. Pero por ahora concentrémonos en la unidad 1 y en la unidad 2. Creo que con esto les he dado un pantallazo necesario. Este, Como yo decía, un tercer registro, después de la carpeta de trabajo, después de la lectura de la bibliografía, un tercer registro que por ahí permite este, eh, articular, eh, articular estos dos sustratos anteriores. En la clase, en el bloque de la clase de un foro de consultas, la semana que viene les voy a estar enviando las consignas para el primer trabajo práctico. Este, Tienen siempre que ver con las cosas que hemos visto en clase. No hay, en estas cosas no hay un martes 13 ni algo que aparezca descolgado de lo que se ha dicho en la carpeta de trabajo o en las clases. Este, Así que bueno, continuamos. Yo les pido que lean eh, el itinerario de la clase 5, que articulen las bibliografías y que participen en la realización de las actividades, los que aún tienen que presentar las actividades de la semana pasada, que lo hagan para tratar de ponerse al día. Y bueno, cualquier duda, pregunta, consulta, me pueden escribir al foro del bloque de la clase 5 o me pueden escribir un correo personal. Que tengan una buena semana, les mando un gran abrazo y estamos en contacto.